Primero, muchas gracias, Juan Francisco, por la invitación. Bienvenidos todos los que están conectados. Voy a tratar de ser como bien específica y me gusta poner ejemplos fáciles de entender. Primero vamos a aclarar que el estrés es una respuesta psicofisiológica, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es una respuesta normal del organismo ante algo que se percibe amenazante, ¿sí? Pero me gusta aclarar que el estrés, hablando de esa respuesta, no es malo, ¿verdad? O sea, esa respuesta de estrés, por ejemplo, es la que nos permitió respirar cuando nacimos, ¿verdad? O sea, nos estresamos al nacer y empezamos a respirar aire, ¿verdad? Entonces, todas las situaciones que nuestro cerebro, nuestros sentidos nos dicen que podríamos entrar a una amenaza, o lo percibe diferente a lo que estamos habituados, nos hace que nos adaptemos y pone esa respuesta de estrés. Cuando decimos percibo y me estreso o tengo esa respuesta, hay cambios físicos en el cuerpo, ¿verdad? Depende del estresor. Aquí voy a usar dos términos: estrés, la respuesta que tenemos ante un estresor, ¿verdad? Y el estresor puede ser algo real que estamos percibiendo, y los humanos tenemos la capacidad de imaginarnos muchas cosas. Entonces, a veces los estresores pueden ser pensamientos de cosas que no están sucediendo hacia futuro, o pueden ser recuerdos que están en nuestra memoria que activan esa respuesta de estrés. Entonces, quizás durante el tiempo voy a ir aclarando tres tipos de estrés y las fases por las que pasa uno de los tipos de estrés, que es el estrés crónico, que es el más común, que es el que quizás ahorita nos vamos a centrar, pero haciendo esa diferenciación. Estrés es una respuesta, un estresor es lo que causa. Ojo, los estresores no necesariamente son cosas malas, los estresores pueden ser situaciones, tomas de decisiones para cosas buenas de nuestra vida, pero nos dan esa respuesta de estrés. Entonces, quitemos el mito que es malo. Mientras lo vayamos conociendo, vamos a ver cómo lo tenemos también como algo bueno y algo positivo en nuestra vida, y es el primer mito que yo quiero quitar, que el estrés es malo. Vamos a hablar de niveles de estrés y cuándo se convierte en algo negativo. O sea, podríamos decirte que la respuesta que se tiene ante ciertos sucesos, ciertas percepciones de la realidad, pues es una respuesta natural. Pero cuando esta respuesta, estas situaciones provocan en nosotros respuestas que son nocivas, se convierte en una enfermedad, se convierte en algo que nos está afectando. O sea, el estar atentos a adaptarnos es característica del ser humano, pero el que esto nos agote, el que esto nos consuma, es donde se convierte en una enfermedad, donde se convierte en un problema. El estrés que se está viviendo en este momento, debido a la crisis, ¿cómo lo podríamos entender? Sí, vamos a hablar ahorita entonces de los tipos de estrés, ¿verdad? Esa respuesta física, ¿qué incluye? ¿Cómo determinamos esa respuesta física? Ok, cuando hablamos de estrés, vamos a hablar, el estrés que estamos viviendo ahorita se llama estrés crónico continuado. ¿Qué es eso? Es un nivel de estrés, aquí puse yo una gráfica, ¿verdad? Vamos a ponerle número, ¿sí? Si nosotros hablamos de estrés crónico, vamos a hablar que podríamos movernos en términos, yo les digo, para vivir en Guatemala, mantenernos entre 3 y 4 es saludable estar en Guatemala. Los que vivimos en Guatemala sabemos. Por las condiciones del país, o sí. sea, no es lo ideal, pero no. es lo normal. Podríamos decir que es lo normal y nos ayuda a cuidarnos, como por ejemplo, a no estar en ciertos lugares a ciertas horas, no abrir los vidrios del carro, estar atentos a si alguien se acerca y lo vemos sospechoso. Y digo Guatemala porque aquí vivo, pero en general en América Latina yo creo que son las mismas circunstancias. Sin embargo, si nosotros salimos con ese comportamiento, nos vamos a otras sociedades donde no existe la peligrosidad que existe acá, ese nivel de estrés es inadecuado. Sí, porque podríamos decir que podemos andar en 0, 1, 2. Por ejemplo, yo pongo el nivel 0, ideal que dentro de nuestra casa pudiéramos estar en nivel 0, 1, dentro de casa.
que si estamos en el cine pudiéramos estar en 0,1, que si vamos a un evento religioso pudiéramos estar en 0,1. O sea, identificar en nuestra vida los niveles nos va a ayudar mucho. Ahora, por ejemplo, si normalizamos que estar entre 8 y 9 como normal, ahí es lo que tú decías ahorita, Juan Francisco. O sea, nos habituamos a niveles altos y lo sentimos como que así debe de ser la vida. Entonces estamos en 7, 8 como lo normal. Ahorita vamos a explicar. No sé si tienes preguntas. Sí, el asunto es que el estrés al final es una presión, que cuando nosotros nos vamos a la física, los ingenieros conocen de resistencia de materiales y los materiales son sometidos a presiones que provocan el estrés dentro del cuerpo y entonces se fractura. Es el punto de fractura, el punto de quiebre. Lo mismo sucede en los humanos. Hay un punto importantísimo que está asociado con este momento, y es que tú dices que, y estoy totalmente de acuerdo, que el estrés en el hogar debería de ser entre 0 y 1, porque el hogar debería de ser ese lugar seguro donde todos encontramos resguardo, encontramos paz, encontramos amor. Lamentablemente, los patrones de comportamiento familiares en culturas como las nuestras no son exactamente así. Y entonces ahorita estamos viviendo que se dispara la violencia de género, pues, y digo de género porque es tanto de mujeres maltratando a hombres como de hombres maltratando a mujeres o padres maltratando, y también de padres maltratando a hijos, que hacen que estar en la casa sea una cuestión infernal. Aparte de la estructura del hogar, el desorden, el hacinamiento en el que se pueda estar viviendo, la carencia de recursos, eso puede hacer que no se dé un 0 y 1, sino que posiblemente esté hasta más arriba de lo habitable. ¿Sería así? Sí, de hecho, lo que más me interesa para dejar algo que podamos decir al final, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? El primer punto es conocer estos niveles en nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, cómo identificamos cuándo es 0, cuándo es 1 y cuándo estoy en 7, 8. Y ojo, el nivel 10 es cuando subimos porque hay un estresor agudo, o sea, un evento que es muy fuerte. Voy a decir, para entrar al estrés agudo así rapidito, ¿qué características tiene el estrés agudo? Son situaciones donde podemos perder la vida o alguien que está en nuestro par puede perder la vida, o sea, de vida o muerte. Son situaciones reales. Esto no es imaginación, no es una preocupación, es algo que sí pasa. Eso que decía ahorita Juan Francisco, esa violencia a veces intrafamiliar sí está pasando, o sea, se sube a nivel 10, o sea, hay estresor agudo, se sube a nivel 10, ideal que esté reservado ese nivel para esas situaciones reales, de peligro de vida o muerte. Puede haber pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas es que hay pérdida de salud, que hay pérdida económica, es parte de lo que se está viviendo ahorita, y tenemos también pérdidas de relaciones, ¿verdad? Porque la pérdida de confianza, la pérdida de seguridad en una relación puede generar ese nivel de estrés 10. Y también de pérdidas es que hay pérdida de salud, que hay pérdida económica, es parte de lo que se está viviendo ahorita, y tenemos también pérdidas de relaciones, ¿verdad? Porque la pérdida de confianza, la pérdida de seguridad en una relación puede generar ese nivel de estrés 10. Y también, ¿qué pasa con ese estresor agudo? Generalmente, después de que pasa la fase aguda, lo empezamos a vivir en soledad. Son esas situaciones que la gente prefiere callarse, no se dice, mejor no se habla. Entonces, esos estresores agudos pueden después dar lugar a lo que llamamos estrés postraumático, ¿sí? Y el tercer espacio, el tercer tipo de estrés es el crónico, que es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, es un estresor constante y continuo. O sea, casi, yo creo que la mayoría ya tenemos más de un mes donde cambiaron nuestros estresores comunes. Voy a poner unos ejemplos. Antes le estresaba el tráfico. Ahora resulta que le estresa no salir. Antes le estresaba que no tenía tiempo para convivir con la familia, ahora le estresa tener que estar 24 horas con la familia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que identifique?
el nivel de estrés en su vida y cuáles son sus estresores. Ahora, hay estresores que yo puedo modificar. O sea, hay estresores que nos pertenecen y somos responsables de manejarlos, de transformarlos, de cambiarlos o de alejarnos de ellos. Pero hay estresores que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, hay que identificarlos. Nos dijeron que hay que estar dentro de casa. ¿Qué nos quedó? Entrar a casa. No podemos hacer la mayoría nada de eso más que obedecer lo que nos están diciendo. Hay estresores que son ajenos a nosotros, como que, como la conducta de alguien más, pues es un estresor que la otra persona se comporte de tal manera, pero muchas veces yo no puedo modificar esa conducta, yo soy responsable de mi conducta, pero posiblemente voy a estar sufriendo mucho si yo me quiero cambiar la conducta del otro. Entonces, en la medida que nos demos cuenta qué estresores son nuestros y los tenemos que cambiar y modificar para que dejen de ser estresores, vamos a poder como identificar, a ver, los que están fuera de mí, los que no me pertenecen, los que no es mi responsabilidad, ¿cómo puedo soltarlo? Porque ahí vamos a hablar que tenemos también formas de ser que a veces estamos sumamente involucrados en los estresores que no son nuestros y nos están haciendo subir nuestro estrés crónico constantemente. Entonces, uno, conocer cómo mi cuerpo está en 0 estrés, en 5 o en 10. ¿Cuál es el peligro de por qué el estrés se vuelve dañino o malo? Bueno, se vuelve dañino o malo porque un estresor, voy a poner un ejemplo y quisiera que lo visualizara. Si tenemos un vaso de agua, bueno, con agua, quizás 3/4 del vaso tiene agua. No es el ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío, es otro ejemplo, es otro contexto. ¿Qué pasa si yo tomo ese vaso y lo sostengo con mi mano estirada por 5 minutos? Si yo tengo ese vaso con agua, aquí tengo un ejemplo para que sea más claro y se recuerden del ejemplo. Este es mi estresor. Y si yo el estresor vengo y lo sostengo por 5 minutos, posiblemente yo lo aguante y lo tolere. Y me voy a cansar, pero es tolerable. Pero ¿qué pasa si este mismo estresor yo lo tengo 2 horas sostenido? O si ese mismo estresor yo paso 8 horas con él, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a sentir que nuestro brazo deja de poder estar cargando el estresor. El estresor no cambió, ¿sí? El vaso tiene el mismo líquido, pesa lo mismo, pero mi resistencia, que es mi brazo, se va a estar agotando y me va a empezar a mandar señales de ya no aguanto, ya suéltame, tira, ¿sí? Ya descansa porque ya no puedo más. Eso es lo que nos pasa con los estresores. Muchas veces, en vez de tomar los nuestros, tomamos los de mucha más gente, los andamos cargando y llega un momento en que no es el estresor, sino el tiempo que pasamos con el estresor encima de nosotros. Entonces, primer paso, hagamos una revisión de las áreas de nuestra vida. Generalmente yo hablo de 8 áreas. ¿Cuáles son los estresores en cada área? ¿Cuáles son míos y cuáles puedo yo resolver y cuáles no me pertenecen y tengo que soltarlos, ¿verdad? A veces hay que delegar, a veces hay que decirle a otras personas, mira, disculpa, te amo mucho, te quiero mucho, pero yo no puedo resolver esa situación. Cuando usted se centra en sus 8 áreas, yo quiero decirle, no es que se vuelva egoísta o que va a dejar de pensar en los demás. Al contrario, usted va a fortalecer sus áreas, va a empezar a darse cuenta que va a lograr metas que se propongan en sus áreas, pero se va a convertir en modelo para otras personas. En vez de querer cambiar a la otra persona y, mira, deberías de hacer esto, es, a mí me funciona, me ha funcionado, y va a haber gente que le va a decir, mira, ¿cómo le hiciste? Y cuando usted le diga, pues solté lo que no era mío y me responsabilizo al máximo con lo que es mío. Ahí estamos hablando de ese estrés crónico que ahorita se ha agudizado por tener que estar todos encerrados, ¿verdad? Cuéntame. Sí,
dentro de la presión. A mí me gusta diferenciar el concepto de presión y estrés para que la gente le quede más claro el asunto, ¿verdad? Yo debo de diferenciar la presión que viene de fuera, sobre la cual no tengo control, la cual no depende de mí, y la presión que yo elijo tener, de la cual sí tengo decisión. Entonces, el problema acá es que tenemos siempre usualmente presión de fuera. Cuando nosotros vamos ascendiendo en cargos, vamos ascendiendo en responsabilidades dentro de la organización, la presión es mayor. Pero si yo no estoy equipado, si yo no estoy entrenado para poder manejar esa presión y que no me genere niveles de estrés que me enfermen, entonces, si no estoy preparado, lo que va a pasar es que voy a colapsar. Entonces, necesito ir desarrollando un cúmulo de competencias para poderme manejar de manera más apropiada ante estas circunstancias. La presión no es mala, lo malo es no saberla manejar, pero una de las cuestiones importantes es en dónde nos enseñan a manejar la presión, porque no se enseña en la escuela, no se enseña en las universidades. De hecho, en el CID, en el centro del que ahora tú también eres asesora, pues trabajamos con gerentes, trabajamos con jefes, con directores, y es parte de enseñarles a manejar esa presión, porque se puede tener el título, el grado académico, tener los conocimientos, pero no saber la presión. Y por eso es que tú decías, tenía estrés cuando estaba en mi casa, cuando estaba trabajando. Ahora que estoy en mi casa, estoy estresado. Entonces, no es en donde esté, sino que es cómo manejo la situación. También el tipo de situación a la que estoy sometido me puede ir afectando en la forma en que yo la estoy manejando. Entonces, de esa cuenta, es evidente que tenemos que ir desarrollando las capacidades para ir haciendo manejable esa presión y que no supere los niveles de estrés. Y aquí el principio es conocernos a nosotros mismos. Aquí me dice Angélica, claro, si el ambiente es tóxico en casa puede ser muy estresante, aún si existen gritos y dice, aún sin que existan gritos ni violencia física. Sí, el ambiente va a ser importante. Cristi dice, hay estresores que son decisión propia totalmente y hay hábitos de las personas por apropiarse de situaciones ajenas o de agrandar las situaciones que generan aún más estrés. ¿Y cuáles son los 8 puntos? ¿Por qué no genera una nueva sala de una vez? Porque quedan 7 minutos. Dicen, no, y lamentablemente vamos a trabajar solamente los 40 minutos, pero más adelante podemos estarnos reuniendo para poder trabajar. Efectivamente, nos quedan 7 minutos para poder reunirnos, pero van a haber más webinars. Ok, me Gina, gustaría... si pudieras comentarnos de las 7 áreas. Sí, las voy a mencionar muy rápido porque me interesa también esta otra parte. Son 8 áreas, ¿verdad? Ahí van rapidísimo. Quisiera dejar mi teléfono por si quieren tener dudas y mandar las dudas por WhatsApp, ¿verdad? Más 502, fuera de Guate, 4025-7787 y resolveríamos dudas. Ahora, cuando al final menciono las áreas, ¿qué me interesa que sepamos? El estrés es la respuesta física ante el estresor. Ok, pero ¿cuál es el antídoto? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer para manejar ese estrés? Ok, entrenarnos, así como nos pensamos, y eso no necesitamos entrenamiento, para la respuesta contraria al estrés, que vendría siendo la relajación. ¿Sí? Quito el mito, estar relajado no es estar semidormido, ¿sí? Porque eso es mucha resistencia de la gente cuando le hablan de relajación o de meditación o de tranquilizarse o estar quieto, piensa que es estar en otro lado y con musiquita y incienso y demás. No, estar relajado es pasar del sistema nervioso simpático, o sea, el que nos acelera, y activar nuestro sistema nervioso, se llama parasimpático, que es el que nos relaja. Los dos no pueden estar encendidos al mismo tiempo. Si nosotros logramos aprender, y son una serie de habilidades, quiero mencionar 2 porque es importante que las puedan buscar. Respiración abdominal sería el primer ejercicio, o
respiración diafragmática. Es el primer paso. En cualquier técnica, en cualquier metodología para pasarse al parasimpático le van a hablar de respiración. ¿Por qué? Porque es llevar oxígeno a los pies y a las manos. Si nosotros aprendemos a hacer eso, son ejercicios de minuto y medio, vamos a empezar a aprender a bajar los niveles de estrés, porque acuérdese, es físico la primera etapa. Sí podemos hacer cosas, pero tenemos que entrenarnos para hacer las cosas. Luego tenemos segundo ejercicio, es parte de un método que yo empleo y enseño a mis pacientes y a donde voy a dar conferencias, es relajación progresiva. Quiero decirles, es un ejercicio que se inició el siglo pasado, para mí es el papá de los ejercicios de relajación, porque nos enseña a sentir las partes del cuerpo relajadas. Usted, por más que le diga al médico, cálmese, tranquilícese, relájese, si usted no desarrolla esas habilidades, ojo, no es algo tan complicado, solo es de que sea aprendizaje, conciencia y practicarlo cuando menos 2 semanas constantemente. Entonces usted va a dejar instalado en el cerebro que es tensarse, pero también que es relajarse. Cuando usted lo aprende, su cerebro es como la computadora. No puede abrir un archivo que usted no le ha ingresado. Por eso es necesario aprender ciertas habilidades como respiración abdominal, relajación progresiva, y después vienen otra serie de ejercicios que se pueden volver familiares. Es físico, es químico. Este sistema nos cansa, nos debilita, nos enferma, pero cuando logramos aprender, pasar de este a este, segundos y minutos en el día, y ojo, si dormimos con la parte relajada, sistema digestivo va a mejorar muchísimo, calidad de sueño, y yo creo que tenemos mucho que hablar para otras ocasiones. Las 8 áreas van rápido: trabajo y o estudio, desarrollo personal, salud, descanso, relaciones interpersonales, es la que más estresa de todas, finanzas personales, la parte espiritual, y la última vendría siendo nuestro aspecto físico y el orden y el desorden. Eso se aplica para todas. Ahora, lo más importante es saber que tenemos solución, hay opciones. Conocer nuestros estresores, escogerlos, trabajar lo que tengamos que trabajar para aprender las nuevas habilidades y saber que tenemos la capacidad de optar entre me estreso y me relajo. Pero si yo no me sé relajar, yo nunca me he entrenado en eso, el cerebro no encuentra cómo hacerlo. Entonces, la invitación es a eso. Repito mi número, escriban por WhatsApp las dudas, 4025-7787, o en Georgina Salcido 03, también me encuentran en Facebook. ¿Okay? Georgina, un minuto para poder decir cómo asesorar a los adultos mayores que están aislados por cuarentena para manejar el estrés ante la soledad. Un minuto. Ok. Ideal que toda la familia tome conciencia que la soledad es un estresor muy fuerte. Ahorita estamos ni siquiera pudiendo hacer el contacto físico, entonces hacer de alguna manera llegarles que están con ellos, ¿verdad? No solo la parte de comida que puedan tener, sino de que los miembros de la familia procuren hacer llegar que se está atento a ellos, ¿verdad? Ahora, adultos mayores que son sus vecinos y que están solos, pues es parte de la comunidad, de los vecinos, preocuparnos porque esas personas mayores tengan lo físico resuelto, pero también estoy ahí, algo se le ofrece, ¿qué necesita? Primero serían nuestros familiares, pero también el poder colaborar con la comunidad que tenemos, ¿verdad? Ya sea a través de donde vivimos o las partes a veces religiosas, ¿verdad? Los grupos religiosos que puedan acercarse. Muy bien. Creo que es un compromiso. Muchísimas gracias, Georgina. Ha sido un gusto realmente poder conversar contigo. Vamos a hacer otro webinar al respecto. Es importante entender entonces que necesito aprender a estar relajado, reconocerme cuando estoy relajado.